Ahorita que estábamos escuchando la alabanza, qué hermoso es poder gritar el nombre de Dios, ¿no? Y poder hacerlo de una manera con total seguridad, con total certeza. Y yo sé por fe que los vecinos nos escuchan. Yo sé que las personas de aquí alrededor nos escuchan y sé que ese mensaje está llegando, ¿no? Sería muy hermoso también poder hacer eso que nos comentó el hermano Abner en aquella predica, poder hacer un reto de oración, pastor, de irnos por las calles de aquí orando por los vecinos, tal vez. Yo creo que sí tienen muchas peticiones de oración y qué mejor que podamos nosotros como iglesia hacerlo, ¿no? Y pues eso es ahorita es lo que estaba pensando. Vamos a comenzar con la predicación, mis hermanos, como les decía, pues vengo un poquito, venimos cansados, pero venimos muy cargados, le decía el pastor en la mañana, cargados de muchas cosas positivas que vivimos en Radical con este retiro de los adolescentes. Y parte de ello fue el mensaje que hice el día de hoy. El día de hoy el título de la prédica se llama Eterno. Y la referencia que puse por ahí mismo, y bien abajito, es 2 Corintios 4:18, que justamente es lo que vimos en el campamento. Dice la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hoy vamos a enfocarnos en eso. Y déjame, te comparto algo bien rápido. Es una historia. Cuentan por ahí que un misionero regresaba, después de años de estar en misión, regresaba a su casa. En esta historia, este misionero toma un barco y resulta que en ese barco regresa también un presidente. Y regresan los dos al mismo país y cuando llegan hay toda una escolta, hay una alfombra roja incluso, mucha gente importante esperando a recibir al presidente, ¿no? Llegan los dos por ahí, llega el barco y pues es algo muy importante, ¿no? Es muy trascendente pues que llegue un presidente y se haga toda esa celebración. ¿Qué pasó con el misionero? Pues se puso un poquito triste. O sea, se puso triste y dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasa aquí? Yo no tengo ningún reconocimiento, nadie me vino a ver siquiera y estoy triste y se puso a renegar en ese sentido con Dios, ¿no? O sea, ¿por qué si yo estoy sirviéndote a tu obra, por qué yo llego y a mí ni siquiera hubo ni una banderita por ahí para recibirme, ¿no? Él escucha un susurro por ahí, escucha una voz tenue de parte de Dios que le dice, ¿por qué te pones triste, hijo mío, si tú todavía aún no has llegado a casa? ¿Sí? Algo similar pasa con nosotros y con Dios, hermanos. A veces nosotros nos enfocamos mucho en toda esta parte terrenal, porque es a final de cuentas en donde vivimos, en nuestro mundo, en nuestros problemas, en nuestro trabajo y en todas las cosas que podamos tener. Y tenemos por ahí esa amnesia espiritual. Hoy es domingo y se acepta esa frase, yo creo, ¿no? Amnesia espiritual. Se nos olvida que lo importante es lo eterno. Cuando estamos en medio de las dificultades, incluso acabándose el domingo, empezamos la semana y estamos otra vez olvidándonos de todo lo que escuchamos a lo mejor el día de hoy y hacemos nuestra vida diaria, cotidiana, nuestros mismos problemas y nos enfocamos nada más en ello. Por ahí ya llega a lo mejor los grupos conexión, si es que están en alguno, retomamos un poquito y luego después otra vez el fin de semana y otra vez bajamos, ¿no? Nos enfocamos muchas veces en nada más en lo terrenal. Quisiera que me ayudaran para ese mismo versículo que leí ahorita, lo leamos juntos. Segunda de Corintios 4:18, que es esa misma que está ahí en pantalla. Lo leemos todos juntos, a una sola voz. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hoy, mis hermanos, quiero compartirles 3 pensamientos para poder entender un poco más sobre este tema, entender más un poco sobre las cosas eternas. Y antes de ello también quisiera que leamos la siguiente frase, pero antes de que la lean, díganle al de al lado con la persona que vinieron, leanle esta frase. Pueden darle un codazo, se vale, o nada más así, nada más señalándole, Marilu está sola, hermana Tila. A lo mejor parece como trabalenguas, pero podemos decírselo, ¿no? Díganle a la persona que está a un lado, cuando lo eterno toca lo interno, transforma lo externo. Muy bien. Si no entendieron muy bien la frase, conforme vayamos viendo la prédica, lo vamos a entender mejor. Era una sola vez, ya Marilu. Muy bien, ¿les parece bien? Vamos, les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar para que Dios pueda bendecir esta predicación.
Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias, Señor, porque nos permites poder compartir de tu palabra, Señor, y gracias por ese mensaje que tú sembraste en mi corazón, Señor. Te pido, bendito Dios, que sea palabra tuya totalmente la que se hable en este lugar, Señor, en esta hora, y que seas tú a través de mí, Señor, que no sea palabra mía. Te pido, bendito Dios, que ese mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que pueda despejar incluso muchas dudas, Señor, y que podamos ponerlo y llevarlo a cabo, Señor, para más gente que necesita de ti. Te damos muchas gracias y todo este tiempo está en tus manos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y como dicen por ahí en Pablo A. de la Garza, ¿sí saben qué dicen ahí? Dicen que se van por partes. Alguien que ha estado por ahí comprando refacciones. Vámonos con el primer punto, que es Dios es eterno. Dios es eterno, mis hermanos. Cuando hablamos de Dios, no podemos dejar de ver su poder, su deidad como Dios. No podemos dejar de ver también incluso sus cualidades y sus atributos. Cuando hablamos de algo que es eterno, si ustedes les preguntan ahorita, oye, dame un ejemplo de algo que sea eterno. Yo creo que sin duda podemos hablar de Dios, ¿no? Sin duda. A lo mejor podemos hablar también de la eternidad, pero ya hablamos de diferentes cuestiones. Pero algo que caracteriza a Dios es que es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, el cual es un Dios, que es un Dios trino. ¿Sí sabían eso? Que tenemos un Dios trino, un Dios, que es Jesús y que es Espíritu Santo. Pero hay algo que es increíble, hermanos. Podemos tener mucho tiempo, a lo mejor ya en la palabra, podemos tener mucho tiempo en el Evangelio, pero esta parte a veces se nos hace un poco complicado poder compartirla, ¿sí? Me ha tocado escuchar de personas que ya, como les digo, ya tienen tiempo y que no saben explicar bien a bien o no lo entienden en su corazón cómo es esta particularidad que tiene nuestro Dios, que tanto es Dios como es Jesús y es Espíritu Santo, todo al mismo tiempo. Sin duda a lo largo del tiempo muchas personas se han dedicado a tener pensamientos de cómo explicarlo, ¿no? No sé si han escuchado ese pensamiento del agua, que el agua lo podríamos explicar a Dios con el agua, porque el agua en un tiempo es hielo, es líquida, tal cual como la conocemos, pero también es vapor, pero sigue siendo agua. Entonces hay una definición por ahí sobre eso. También como personas hay otra definición que dice, mira, yo te voy a explicar lo que es la Trinidad. Vamos a ponerte de ejemplo a ti. Tú eres padre, eres esposo, pero también eres hijo. Entonces esas tres formas son tres, pero a la vez eres solamente una sola persona, ¿no? Eres Jorge Palomino, el cual puede ser para diferentes personas una diferente cualidad, pero al final de cuentas viene siendo una. Y también incluso con el sol, a veces decimos el sol es una estrella, pero el sol también a la vez cuando lo vemos es como que luz, pero también lo sentimos y es calor, entonces también podemos definirlo de esa manera, ¿no? Y así podemos estar toda la noche con muchísimos ejemplos de tratar de dar a entender, de tratar de explicar esa cualidad que tiene Dios de ser un Dios trino, ¿ok? Nuestro Dios es todopoderoso, es alfa omega, es el principio, el fin, es el creador de todas las cosas visibles, pero también de las invisibles. Es un Dios que incluso las cosas invisibles las hace visibles para nosotros. Y no es trabalenguas, así es nuestro Dios, hace todo eso posible. Es un Dios el cual, de donde no hay nada, Él hace algo, ¿sí? Prueba misma la creación. La ciencia lo llama como un Big Bang, nosotros lo llamamos creación de Dios pura, que Él creó las cosas de la nada, Él sí las puede crear, amén. Muy bien, les voy a compartir la primera referencia que está en Génesis 21:1. De hecho está ahí en la parte de abajo del mismo tema. Dice la palabra de Dios, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Como les decía, Dios puede crear algo de la nada. Algo que para las personas, incluso Sara tuvo a bien a reírse, ¿no? Porque realmente no creía que pudiera dar a luz siendo tan grande de edad. Dios lo hace posible. Dios está por encima de todo, mis hermanos. Y asimismo, como Dios está por encima de todo, podemos entender que nuestro Dios también está por encima del tiempo.
Dios está por encima del tiempo, Dios está por encima del espacio mismo, Dios está por encima de todo esto. ¿Y por qué les comento esto? Porque quiero llegar al punto de poder también nosotros tener una perspectiva diferente de lo que es o lo que podemos explicar cuando hablamos de ese Dios trino. ¿A alguien de aquí le gustan los videojuegos? ¿Sí? A lo mejor todos están de aquel lado, los niños. Los grandes también nos gustan, ¿no? A mí sí me gustan los videojuegos. Bueno, ahí les voy a poner son dos imágenes. Voy a tratar de explicar este tema del Dios trino con estas dos imágenes. La primera de mero arriba sí la reconocen, ¿no? Aunque no les guste, es este Mario Bros. Y este Mario Bros, cuando salió por ahí en el año, si no mal estoy, en el 86 o antes, no sé, ese videojuego, nosotros, bueno, la ciencia o las personas que lo crearon a final de cuentas, lo hicieron en una imagen que era posible en ese tiempo, que es una imagen en dos dimensiones. ¿Qué son las dos dimensiones? Dos dimensiones son cuando hablamos de ancho y hablamos de largo, solamente, no hay más. Este viene siendo esa imagen. La imagen que está abajo es una imagen ya en 3D, en tres dimensiones. Cuando nosotros le agregamos la profundidad, ya hablamos de tres dimensiones, las mismas. Ancho, largo y ahora profundo, ¿ok? Ahí estamos nosotros, en lo 3D, en lo que podemos tener como profundidad. Luego está Dios. Dios, mis hermanos, a Dios no lo gobierna el tiempo ni lo gobierna el espacio. Dios está por encima. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, quiere decir que Él, para ser Dios, tiene que estar por encima de eso, ¿sí? Dios estaría en una cuarta o quinta dimensión, pero ahorita nos vamos a centrar en las 3D nada más, ¿ok? No quiero confundirlos. Con la tercera dimensión, con eso podemos explicar. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos en un plano de dos dimensiones una esfera, sería un círculo, sería un punto, sería un círculo solamente. A alguien que esté en un plano de dos dimensiones, ¿podríamos explicarle algo de tres dimensiones? No podríamos, sería imposible. Ellos dirían, ok, ya me explicaste que tiene esa particularidad del objeto que tú me presentas, pero yo sigo viendo nada más un círculo o una mancha, ¿no? Igual si yo traslado mi mano hacia ese mundo en 2D, a lo mejor vería 5 puntos nada más, pero no vería mi mano, porque mi mano está en tercera dimensión. En tercera dimensión, como les decía, mis hermanos, estamos nosotros. Ese es nuestro mundo. Cuando ahora nosotros traslademos como si no fuéramos nosotros los del 2D, cuando nosotros queremos explicar la Trinidad de Dios, ahí nos metemos con serios problemas. Dios es un ser que está en otra dimensión más arriba. No podemos explicar esa Trinidad. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Podemos vivirlo. Podemos concentrarnos en la obediencia para con Dios y decir, Señor, tú por eso eres Dios, por eso no te puedo explicar. Tú sí puedes ser tres personas y a la vez decirme que eres un solo Dios, ¿sí? Esta es parte importante que quería destacarla, porque realmente nosotros a veces nos enfocamos o perdemos el tiempo buscando a lo mejor algún tipo de explicación especial, pero pues es esta, no lo podemos hacer. Dios está por encima. Dios está por encima, Dios es como ese director de cine, el cual tiene a sus actores que somos nosotros, y Dios está por encima viendo toda la película. Desde antes de que tú nacieras hasta tu muerte, Él ya lo está viendo todo en un eterno presente. Eso sí lo puede hacer Dios porque Él está por encima del tiempo. Pero este Dios, mis hermanos, tan maravilloso que tenemos, este Dios que está, como les digo yo, en otra dimensión, este Dios dijo, voy a jugar las reglas del juego, las reglas de la tercera dimensión para poder ir a nosotros, poder estar con nosotros. Este Dios, el cual es un Dios que no tiene principio ni fin, Él tuvo un cumpleaños por medio de Jesús. Él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer hombre y voy a dejarme, aunque sea Dios, voy a estar en ese plano para que ellos me puedan ver y me puedan comprender. Este Dios tuvo un principio, que es Jesús, en un nacimiento que es en el año 1 de nuestra era. También nuestro Dios, el cual no lo gobierna el tiempo, tuvo que esperar 9 meses en el vientre de María para poder nacer. Este Dios que para Él es instantáneo, si Él lo quiere hacer con un chasquido de sus dedos, este Dios también tuvo que pasar 30 años para poder comenzar con su ministerio. Dice la palabra que Él crecía en estatura, entonces también su tiempo estaba pasando por encima de Él. Este Dios también tuvo un desgaste del tiempo, también sufrió cansancio, al final del día también tuvo hambre,
y también experimentó el paso de los años. Ese Dios, lo que en el plano en el que estaba, Él dijo, yo lo hago por ustedes y voy a ustedes para que ustedes lo entiendan. Les voy a compartir la siguiente referencia, la cual está en Filipenses 2, del 6 al 7. Está ahí en la presentación y dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese Dios todopoderoso, a través de Jesús, lo hace posible. Hace posible el poder llegar a nosotros, a nuestro mundo en el cual vivimos, a nuestra perspectiva de la cual tenemos, para que nosotros pudiéramos conocerle, para que ya nadie nos pudiera platicar cosas, sino que la vivamos directamente por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Como les decía al principio, no tratemos de entenderlo, de explicarlo, tratemos mejor de vivirlo, de vivir a Jesús en nuestras vidas. Muy bien, hablamos ya de Dios, hablamos de lo eterno, y ahora en este segundo punto que les quiero compartir, ahí en la presentación, es que Dios nos ama. ¿Y cómo no nos va a amar Dios? Si vimos lo que vimos hace un momento, no se aferró a sí mismo, sino que se despojó totalmente para entregarse por nosotros. Ese Dios es el Dios que nos ama por completo. Te comparte lo que dice Juan 3:16, ahí viene, ahí mismo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No me equivoqué, mis hermanos, es la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que se la saben en la Reina Valera, ¿no? Esto nos habla acerca del mundo, ¿no? Nos habla acerca sobre lo que Dios amó. Dice que Dios amó tanto al mundo, amó tanto la luz, y que Él trató en este sentido de entregarlo todo para que nosotros tengamos una vida eterna. Pero fíjense cómo habla aquí. Dios amó tanto, tanto al mundo. Ahorita vamos a desarrollar qué es esa parte del mundo para entender un poquito mejor. Y antes de eso les voy a compartir también lo que dice Efesios 2, verso 3. Ahí está en su pantalla. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si se fijan en Efesios está hablando totalmente en pasado, ¿no? Es lo que nosotros debemos de creer en nuestro corazón. Nosotros en otro tiempo también seguíamos los deseos de nuestra carne, también hacíamos nuestra propia voluntad, y también dice aquí que por naturaleza éramos hijos de la ira. Fíjense este punto tan relevante que dice por naturaleza. No dice que es por imitación, no dice que por ahí el ambiente, el barrio me hizo así, no quiere decir esto. Dice que por naturaleza nosotros éramos hijos de la ira. Éramos entonces enemigos de Dios. Nosotros en ese tiempo lo éramos, pero aquí viene ese enlace de cómo Dios nos dice que Dios amó tanto al mundo, que amó todo, que dio a lo único que tenía, a su Hijo, a lo más preciado, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Es importante que esa parte de Efesios la podamos ver cada vez, ¿no? Y poderlo entender de esa manera. Si a veces se nos olvida decir, oye, espérate, eso está en pasado. Esa era nuestra antigua manera de vivir. Eso ya no es para nosotros como hijos de Dios. Nosotros ya no vivimos en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. También te comparto otra referencia ahí mismo, que es Juan 1:11, este mismo en la presentación. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Si miramos las portadas de los periódicos, hermanos, bueno, yo creo que ya casi nadie lee el periódico. ¿Alguien lee el periódico? ¿No? ¿Alguien sabe qué es el periódico? No, ahí sí sabemos, ¿no? Pero en sí en redes sociales, ¿no? Vemos bastantes noticias en las cuales vemos puras notas amarillas, ¿no? Vemos como que violencia, vemos maltratos, vemos incluso mentiras, engaños, corrupción, egoísmo, materialismo. Vemos de todo
de todas las cosas, muchas cosas negativas. Y eso es el retrato de la humanidad. Es esa humanidad a la cual Dios dijo, yo voy a ustedes. Es esa humanidad en la cual a Dios no le importó, no se aferró al estar Él en esa divinidad y quiso venir a morir por nosotros. También les voy a compartir otra referencia que está también en Juan 8:7. Esa humanidad que les estaba hablando ahorita, mis hermanos, es un retrato de todos nosotros. Es nuestra antigua manera de vivir y es algo que realmente nos incluye o nos incluyó a todos, porque para Dios no dijo que nada más iba a ir a los suyos, sino que fue por todos, pero obviamente algunos no lo recibieron, pero vino por todos. Dice pecados en el cual todos estábamos en ese pecado y nadie estamos exentos a esto. Les comparto Juan 8:7, también lo vimos por ahí en la mañana. Dice la palabra de Dios, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Conocemos el contexto, sabemos el tema de la mujer adúltera, la cual va a los pies de Jesús, porque en ese momento todos querían apedrearla por su pecado, pero Dios le dice, el que de aquí esté sin pecado, sea el primero que arroje contra ella la primera piedra. ¿Qué pasó? Simplemente nadie pudo hacerlo, ¿no? Nadie era digno de decir, yo no tengo pecado, y todos se fueron y la mujer fue perdonada. Y en arrepentimiento. Este mundo, mis hermanos, sin duda para nosotros, yo creo que podrán estar de acuerdo conmigo o no, este mundo está caído, es un mundo caído, nosotros lo vemos como un mundo perdido, pero para Dios no. Para Dios todavía hay esperanza. Hay muchas personas que necesitan escuchar del Evangelio, poder conocer a Jesús y tener un propósito en sus vidas. ¿Qué es este amor del Padre? Porque de tal manera amó Dios. Fíjense tan importante que es, de tal manera amó Dios al mundo, totalmente a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros en nuestra humanidad, incluso ya siendo cristianos, cuando vemos a unas personas que hacen el mal, que hacen violencia, que se equivocan, decimos que se los lleven a la cárcel, ¿no? Y que se los lleven a lo más lejos y que incluso la llave la pierdan, o sea, que nunca salgan de ahí esas personas, que sean lo peor para ellos, ¿no? Pero Dios no, Dios dice, a mí no me importa el pecado, no me importa lo que pasó, no me importa lo que hiciste, sí hay consecuencias obviamente para lo malo que hiciste, pero yo te acepto como mi hijo, te acepto como una nueva criatura y tienes esperanza en mí. Por eso dice la palabra de Dios y cobra tanta relevancia, y el pastor Carlos nos lo ha compartido mucho, que Juan 3:16 es un resumen totalmente súper comprimido, ¿no? De lo que es toda la palabra de Dios, de hablar del Padre que tiene ese amor para con nosotros y hablar de Jesús, que es el único que tiene, es nombre sobre todo nombre y que por medio de él obtenemos la salvación. Dios, mis hermanos, Dios nos ama. Dios, nuestro Dios, es un Dios, como lo dije ahorita, es un amor para nosotros tan incomprensible, es un amor inagotable, pero sobre todo continuamos con lo mismo. Es un Dios que es eterno. ¿Qué nos basta a nosotros? Creer en Él, creer en ese Dios que tenemos. Voy a pasar al punto 3, nada más haciendo un resumen de lo primero que ya vimos. Ya vimos cuáles son esas cualidades hermosas que tiene Dios, que Dios es un Dios eterno, que Dios también es un Dios que tan grande es, pero es un Dios que nos ama, que tiene ese amor y esa pasión para con nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros enfocarnos en algo. Tenemos que enfocarnos en lo eterno, que es lo que realmente cobra valor en nuestras vidas. Por ahí las playeras de este año en Radical 2026, a muchos no les gustaron, no les voy a decir quién, pero el mensaje súper poderoso que tienen en la parte de atrás fue lo más importante. No, se me olvidó, iba a poner una foto por ahí de la playera, pero en la siguiente imagen viene el mensaje. El mensaje estaba en inglés y quiere decir en español lo siguiente: no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Eso le decimos a todos los adolescentes, pero también asimismo lo dice Dios a toda su iglesia. No te enfoques en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Enfocarnos en las cosas eternas.
Digo que a lo mejor no les gustó por el rojo, ¿no? Para hacer una playera así como tipo de rock, pero yo creo que también tiene un propósito porque llama la atención, ¿no? A lo mejor dicen, oye, esa playera, ¿qué le pasa al hermano? Y ya lees el mensaje y entiendes que va con mucho mensaje para todos, ¿no? Muy bien, nos enfocamos entonces en lo que no se ve. Vamos a leer por ahí lo que dice Marcos capítulo 10 del verso 17 al 30. Está en la Nueva Traducción Viviente. Seguramente ustedes ya lo han leído, se lo voy a compartir. Es el hombre rico. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En el 18 Jesús contestó, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, hermanos, nos está hablando el día de hoy y nos está diciendo, hay una cosa que todavía no has hecho. Hay algo que todavía no haces. Hay algo que todavía estás pensando y que no lo estás dejando para poderme seguir de todo tu corazón. La Biblia se entrelaza demasiadas veces, creo que son más de 60,000 veces, mis hermanos, y aquí hay un enlace también que quise hacer. Lucas 14:26, se los comparto en la versión Dios habla hoy, y dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Se enlaza completamente. Y como ejemplo, yo quisiera ponerme como ejemplo en este sentido, porque es algo que nosotros a lo mejor podemos pensar cuando vamos a radicar. Cuando vamos a radical nos pasamos por ahí 3 días en los cuales pues no vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez Valeria ya es más grande, tal vez lo asimila más, pero Elías pues tiene 8 años. Parece que no, pero sí le pega estar sin sus papás, ¿no? Y nosotros podríamos decir, oye, es que está chiquito, necesitamos quedarnos con él, vamos a hacer incluso, a lo mejor llevárnoslo a escondidas en la maleta, ¿no? Nos llevamos para allá radical, pero pues es algo que nosotros aquí nos dice la palabra. No es que no lo amemos, sino que tenemos que amar a Dios todavía más que a Él. Tenemos que amar a Dios en primer lugar. Y eso fue algo, una parte de la cual yo le expliqué a sí mismo a mi hijo Elías. O sea, nosotros necesitamos este tiempo porque más personas tienen que conocer de Jesús. Hay más chavitos que asimismo en un día, Elías está, platicamos entre semana, hermano, 4 años para que él también pueda, primero Dios, experimentar un radical. No sé si estemos nosotros, no sé si esté el mismo equipo, tal vez estén otros, pero va a haber alguien que le va a compartir a ese adolescente que va a querer conocer más de Dios. Y esos mismos van a decir, yo dejo a mis hijos encargados en buenas manos, pero me voy a servir a Dios, me voy a servir a Dios para hacer su obra. Y eso es lo que debemos de hacer en la final de cuentas, mis hermanos. Dios nos está hablando, nos dice, hay algo que te falta, hay algo que todavía estás haciendo, como el joven rico. Yo pienso, mis hermanos, en ese joven rico y pienso en esas posesiones que él tenía, porque dice la palabra que él se puso muy triste. Pienso a lo mejor en esas sandalias, a lo mejor eran Gucci, ¿no? De esa época, o en esos terrenos que tenía, no sé qué más pudiera tener. ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde está lo mejor que pudo haber tenido ese joven rico? Porque dice la palabra que era muy rico, que por tanto se entristeció. Pues ya no está. Qué diferente hubiera sido que ese joven rico le hubiera dicho que sí a Jesús. Seguramente no diría aquí joven rico, seguramente diría su nombre y seguramente estaría su nombre en el libro de la vida. Hay que tomar decisiones y ser intencionales. Bien, mis hermanos, voy a pasar a la siguiente referencia que está en Juan, capítulo 17,
es del verso 15 al 23. Juan 17, 15 al 23, es en la versión Reina Valera, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este mundo, mis hermanos, es el mundo del revés. Y eso nos lo ha platicado muchas veces nuestro hermano Rocha, nos lo ha platicado mucho, nos lo ha predicado mucho, que es el mundo del revés, ¿no? Es el mundo en el cual a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Ahora a lo mejor hasta pueden ofenderse por un matrimonio entre un hombre y una mujer, algo tan natural que para nosotros es. Ahora a veces también lo dicen malo, ¿no? Hay una frase, no sé si ustedes se acuerden, yo cuando lo escuché en Radical, la verdad no sabía, pero lo investigué, que es la frase YOLO. Esa frase YOLO, Vane ya lo escuchó, si se acuerda. La frase YOLO dice por ahí que estuvo por el 2011. Para mí pasó desapercibida, la verdad, y qué bueno. Esa palabra YOLO, ahí está en inglés, pero también viene lo que significa en español. Era un pensamiento del mundo en el cual la gente decía, solo se vive una vez. Cuando alguien tenía dudas sobre una decisión, sobre una situación, decían, YOLO. ¿Qué quiere decir? Solo se vive una vez, hazlo. Si por ahí la gente decía, oye, tengo dudas si debo de vivir en unión libre, pues YOLO, puedes hacerlo. ¿Tienes dudas si debes de probar alguna sustancia, algo que te pueda estimular? Pues YOLO, solo vives una vez, ¿no? Te vas a tirar del bungee, no pasa nada, YOLO. ¿Tienes dudas si tener relaciones antes del matrimonio? YOLO, hazlo, solo se vive una sola vez. Eso es lo que el mundo traía esa frase en ese tiempo, que ahorita sin tener la frase lo están haciendo. Ese es el mundo del revés. Yo lo que les preguntaría a ustedes, iglesia, hermanos, ¿qué podríamos nosotros pensar si Dios se presenta con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Pues tu tiempo ha llegado. Yo creo que eh, ya cumpliste a lo mejor con toda tu tarea aquí en este tiempo. Es tiempo de que vayas conmigo a mi presencia. Muy probablemente nosotros diríamos que no, que nos esperara un poquito más, ¿no? Que ya estemos a lo mejor ya más grandes, que estemos por ahí siendo abuelos incluso y viendo a nuestros hijos realizados. Pero yo creo que en ese momento también pensaríamos, "Ah, espérame un poquito más, ¿no? Sabemos que las cosas eternas son las maravillosas, pero tenemos miedo porque seguimos enfocados en lo terrenal. Si, si optáramos por esta frase, mis hermanos, pudiéramos decir a lo mejor estar en la presencia de Dios, no ahí nos quita nuestra salvación, pero que Dios nos diga, ¿qué hiciste con todos esos dones que yo te di, con todos esos talentos? ¿Qué hiciste con todo eso que yo puse en ti particularmente para que llevaras mi palabra? ¿Qué hiciste? Y que tú le dijeras, Dios, como solamente se vive una vez, yo decidí vivir al máximo. No hice nada, no vi necesario hacer nada de lo que tú me pediste. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola vida y yo decidí vivir al máximo. Yo, mis hermanos, la verdad es que aplicaría esta frase, pero en lo positivo. Yo diría, ¿sabes qué, Dios? Como sé que solamente se vive una vez y sé que solamente tengo una vida, yo en esta vida voy a hacer lo mejor que pueda para ti. Voy a poner esos dones, voy a poner esos talentos y voy a aprovechar ese tiempo porque sé que solamente tengo una sola vida y tengo que aprovecharla al máximo, pero para servirte.
Que podamos estar en la presencia de Dios y decirle, Señor, hice todo lo que me encomendaste, Señor. Y que Él te pueda recibir con esos brazos de amor. Con ese amor que solamente puede tener Él. Con ese amor eterno. Hoy, mis hermanos, sin duda tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Ya lo vimos a lo largo de toda la prédica y vemos cómo hay muchas cosas que nos inquietan, muchas cosas en nuestros hijos que incluso podemos estar con ese temor de que les pase algo, ¿no? Y a veces nos quita el sueño y a veces nos preocupamos tanto por ellos, pero dice Dios que nos preocupemos más en lo eterno, que todo eso se lo dejemos a Él, que nos preocupemos en lo que verdaderamente vale la pena. Amén. Quiero concluir con esto. Yo creo que debemos de tomar decisiones. Y Dios es un Dios que es un caballero. Él no permite que, Él no toma la decisión por nosotros, sino que nosotros tenemos que tomar la decisión de seguirle. Él ya lo hizo, Él ya nos está esperando ahí. Todos nosotros sé que ya decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero hoy Dios nos está diciendo, ¿por qué no nos quitamos de esa parte terrenal que nos inquieta tanto? Esa deuda, esa escuela en la cual a lo mejor todavía, oye, faltan semestres, ¿qué voy a hacer en mi futuro? ¿Por qué no nos enfocamos en ese Dios que ya tiene toda nuestra película y que simplemente está diciéndote, entrégate a mí? Descansar en sus promesas, de descansar en su palabra para poder encontrar eso que nos está faltando, poder llenar ese vacío que tenemos tal vez y poder encontrarlo en Él. Quiero concluir con orando, mis hermanos. Les voy a invitar a cerrar sus ojos y vamos a terminar con la predicación. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas en nosotros, Señor, que podamos entender, Señor, que solamente tenemos una vida, sí, pero una vida para disfrutarla contigo, Señor, totalmente, Señor. Queremos servirte, Señor, queremos olvidarnos de todas estas cosas que son, al final de cuentas, pasajeras, Señor. Sabemos, Señor, y poder descansar en que tú ya vienes pronto, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que podamos descansar en esas promesas eternas que tienes para nosotros y que podamos vivir una vida en libertad, Señor. Que tú ya ganaste la batalla, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas en cada corazón de los que están aquí, Señor, pero también las personas que puedan escuchar este mensaje, Señor, que puedan escuchar de ti, Señor, y que puedan tomar la decisión de vivir una vida completamente entregada a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y todo esto te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.